quito aquí mientras con el otro computador trabajo. Ok. Listo, ya con eso me queda la grabación, creo. Sí, señor. Ah, que tenía el micrófono apagado. Buenas tardes. Hola Rubén, tranquilo, le escuchamos todo, no se preocupen. Jóvenes, buenas tardes. Ah, venga, Bien, buenas tardes para todos nuevamente. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí reunidos hoy para tratar el webinar acerca de actividades de evaluación en Moodle. Sé que es un tema que ustedes ya han venido trabajando, pero vamos a hacer una especie de recorderis de lo que es la evaluación y de lo que es la evaluación en Moodle y de cómo realizar algún tipo de actividades adicionales a las cuales nosotros venimos de pronto haciendo para fortalecer la evaluación hacia los alumnos, la evaluación que nosotros vamos a realizarle a los alumnos. Entonces, iniciamos con la presentación. Mi nombre es, para los que no me conocen, es Ernesto Solano Hernández. Soy docente de tiempo completo, adscrito al programa de Ingeniería de Sistemas y en ese momento soy asesor tecnológico de la mesa de ayuda de la plataforma Atena. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a realizar una actividad que se llama webinar, actividades de evaluación en Moodle. Bueno, inicialmente entonces hablar sobre lo que es precisamente la evaluación del aprendizaje del alumno. Entonces, durante mucho tiempo nosotros hemos visto o vimos que el examen escrito había sido la opción más empleada para poder realizar esas evaluaciones a los estudiantes. Sin embargo, nosotros también vemos que hoy en día, por el cambio que tenemos, por efectos de la pandemia y adicionalmente por otras alternativas, ¿sí? Pues se permite que los estudiantes demuestren lo aprendido de otras formas. Por eso es bien sabido que la evaluación, siendo una parte esencial de ese proceso educativo, ¿sí? Es importante que cuente con herramientas diferentes al lo que nosotros diríamos al mero examen escrito, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces hay muchas técnicas, herramientas e instrumentos
que nos van a permitir precisamente implementar esos, digamos, esa evaluación de ese aprendizaje bajo un enfoque formativo y que obviamente oriente hacia la mejora de ese aprendizaje, tanto de nosotros como docentes hacia los alumnos que son quienes van a ser los evaluados. Entonces, en la actualidad, pues existen diversas herramientas, ¿sí? Que son, digamos, diferentes a lo que tiene que ver con un examen tradicional, ¿sí? Y mediante eso, pues nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a evaluar precisamente y tenemos que generar ciertas evidencias, ¿sí? A todo esto hay que añadirle que la tecnología hoy en día nos ofrece diversas plataformas o aplicaciones, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos en este momento al alcance, precisamente ¿para qué? Para poder realizar la evaluación de una manera pertinente en cuanto al aprendizaje de los estudiantes. Es claro hasta este momento que obviamente la pandemia ha obligado a tanto a los docentes como a los alumnos a trabajar a distancia, ¿sí? Es por esto que digamos que el proceso de enseñanza-aprendizaje y así como la estrategia de evaluación en cierta forma ha debido adaptarse y nosotros como tal hemos tenido que adaptarnos a esa modalidad de trabajo y en ese sentido pues entonces es preciso que nosotros como docentes contemos con alternativas que nos permitan precisamente evaluar a distancia o en línea, como lo estamos haciendo en este momento, cuál es el logro de esos aprendizajes por parte de los estudiantes, ¿sí? Y de esta manera pues digamos tener insumos para poder retroalimentar y que se les pueda ofrecer una mejora permanente a esos estudiantes. Eh, También debemos tener en cuenta que en la evaluación hoy en día pues, no se considera solamente como esa prueba final o ese examen puntual al cual nosotros en un momento dado estamos acostumbrados solamente a realizar después de un trimestre, de un semestre, de un bimestre, de alguna etapa en sí. Por el contrario, cuando nosotros hablamos de evaluación en estos momentos, que estamos apoyados con herramientas tecnológicas, entonces debemos buscar múltiples métodos e incluso enfoques pedagógicos que con la ayuda precisamente de las TIC, pues nos ayudan a apostar por formas de evaluar a los alumnos, o sea, formas de pronto que son incluso pueden ser en un momento dado más completas, que pueden ser flexibles, ¿sí? Que pueden ser continuas, ¿sí? Y que además de eso se ajustan en un momento dado a los distintos ritmos de aprendizaje que tienen los estudiantes, ¿sí? Dentro de cada institución y eso es lo que nosotros debemos empezar a trabajar, algo que se conoce como la evaluación formativa, ¿cierto? Que consiste precisamente en evaluar el progreso y el conocimiento de cada uno de los alumnos, ojalá de forma frecuente e interactiva. Entonces, de esa forma es que nosotros nos acercamos a los sistemas de gestión del aprendizaje, como el caso que nosotros estamos trabajando ahorita, nosotros trabajamos con una plataforma que se llama Moodle, pero obviamente, perdón, que se llama Athena, pero que está basada obviamente en plataforma Moodle, ¿sí? Y eso nos va a permitir precisamente realizar ciertos o verificar ciertos aprendizajes de formas diferentes a las que veníamos realizando nosotros inicialmente. Bueno, entonces, primero que todo, unos conceptos antes de pasar a hablar acerca de lo que ya son la evaluación como tal en la plataforma. Entonces, lo primero que tenemos que nosotros revisar es esos conceptos que nosotros vemos día a día, pero que muchas veces no tenemos claro, ¿sí? Y muchas veces tratamos de confundirlos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la evaluación a distancia? Entonces, la evaluación a distancia simplemente es aquella que se realiza fuera del recinto escolar. Es lo que nosotros en cierta forma estamos haciendo, fuera del recinto escolar, y empleamos en cierta forma recursos como cuáles, como internet, nosotros podemos evaluar por medio de foros, por medio de chats, colocando los trabajos o los parciales por medio de correos electrónicos, trabajando con videoconferencias, bueno, entre muchas otras formas que ya conocemos como tal. En ese orden de ideas, ¿qué, a quién, cuándo y cómo se evalúa? ¿Sí? Entonces, es indispensable cuando se va a realizar una evaluación que sea pertinente precisamente tener la certeza de cuáles son los propósitos y para ello pues se debe clarificar ciertas cosas. Primero, ¿qué se desea evaluar? Entonces, en el momento que se desea evaluar, se debe tener definido el tema que se desea evaluar, lo que se va a evaluar y traducir esto en algunos criterios o indicadores que estén bien definidos. ¿A quién se va a evaluar? Entonces, cuando nosotros hablamos de a quién se va a evaluar, hay tres tipos de evaluaciones, ¿sí?
Una que se llama heteroevaluación, que es la evaluación que hace el docente a los estudiantes. Una segunda que es la autoevaluación, que en este caso es la evaluación del propio alumno. Y otra que no la estamos utilizando mucho, que es la coevaluación, a menos que haya profesores que estén trabajando de forma grupal y que hagan el intercambio de los trabajos con los grupos para que ellos se califiquen entre pares, ¿sí? Esas son las tres formas de evaluar. ¿Cuándo se debe evaluar o cuándo se va a evaluar? ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, pues tenemos que ver las funciones de la evaluación. Tenemos una evaluación diagnóstica, que la evaluación diagnóstica es la que se realiza de manera previa. Cuando nosotros entramos regularmente a un semestre, muchas veces de acuerdo a la asignatura o al curso que nosotros orientamos, pues nosotros iniciamos un proceso, ¿sí? Con el objetivo precisamente de explorar cuáles son esos conocimientos que se poseen o que poseen los estudiantes acerca de un tema específico. Y regularmente, como les digo, se hace al inicio, ¿sí? de cada corte académico, de cada semestre académico, por decirlo así. Hay un tipo de evaluación que es la formativa, que es la que se realiza durante todo el proceso, donde se identifican los avances, las áreas de oportunidad, ¿sí? Se hace la retroalimentación, ¿sí? Y es imprescindible, obviamente, para favorecer el aprendizaje de cada uno de los estudiantes, ¿sí? Y así como uno como docente, de acuerdo a esa evaluación formativa, uno puede mejorar también su estrategia de enseñanza, de acuerdo a los comentarios incluso que nos pueden estar haciendo los estudiantes. Y también tenemos una sumativa, que es la que se realiza al final del proceso y que promueve que digamos que se pueda obtener un juicio global o una calificación precisamente del nivel del logro de los aprendizajes cuando se concluye una situación o una secuencia didáctica, ¿sí? Esto regularmente se basa obviamente en la recolección de información acerca de cada uno de esos resultados de los alumnos, ¿sí? Y de las estrategias y actividades que que implementamos nosotros como docentes. Y finalizar, pues, cómo se va a evaluar. Entonces, en la evaluación a distancia es necesario tener claro lo que se va a emplear para evaluar. Algunas de estas opciones son ¿qué? Por ejemplo, hay instrumentos de evaluación como las rúbricas, como las listas de cotejo, pruebas objetivas, proyectos, portfolios, mapas conceptuales, entre otros elementos. Y también debemos tener en cuenta hoy en día cuáles son esas herramientas digitales para llevar a cabo la evaluación. Entonces, dentro de esas herramientas digitales, pues tenemos aplicaciones, hay plataformas, hay blogs, hay páginas, hay webs, hay murales digitales, entre otros. ¿Listo? Entonces, esto para ambientar más o menos en lo que nos vamos a desempeñar hoy o en lo que vamos a realizar hoy. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver cuáles son las formas con las cuales nosotros vamos a realizar actividades en Moodle. Moodle, como ya les había dicho, es una plataforma que es un LMS o un sistema de manejo, de administración del aprendizaje. Es una plataforma que nosotros, muchos de nosotros vinimos a conocer, digamos, a principio de este año o a mediados de año, porque es una plataforma que nos está ayudando a nosotros en este proceso formativo, que es, digamos, a distancia, pero que las clases son presenciales con apoyo de herramientas tecnológicas, porque realmente lo que estamos nosotros haciendo eso, haciendo un aprendizaje presencial apoyado con herramientas tecnológicas. Moodle como tal tiene en este momento alrededor de unas 14 actividades, unas 14 herramientas para poder realizar evaluación. Aquí tenemos algunas de ellas. Un segundito, activo esto acá. Listo. Entonces, como les decía, tenemos aquí unas muy conocidas. Nosotros utilizamos, por ejemplo, lo que es el chat, el que tenemos acá. Tenemos el chat, utilizamos, por ejemplo, los cuestionarios. ¿Sí? Hay algunos profesores que sé que utilizan, por ejemplo, los ejercicios de Turnitin. Hay algunos otros profesores que utilizan encuestas. Hay profesores que realizan foros y los califican. Hay también otra, como por ejemplo la tarea, que es una de las más comunes y son como en las cuales nosotros vamos a enfocarnos. No vamos a, por el tiempo y todo, no vamos a poder trabajar el resto de actividades, pero sí lo que podemos dejar en claro es precisamente eso, cuáles son las que estamos trabajando y cómo podemos darle un mejor uso. Y adicionalmente, quiero hablar sobre dos elementos que también nos pueden servir mucho, como son las páginas y como son los enlaces URL, sobre todo cuando nosotros queremos trabajar
con herramientas que son externas y que queremos incorporar a Moodle, y lo podemos hacer nosotros mediante un enlace. ¿Precisamente para qué? Para hacer algún tipo de evaluaciones que sean diferentes a las que nosotros encontramos en Moodle, ¿sí? Que algunas veces las tenemos preparadas y no las hemos podido trabajar. ¿Listo? Entonces, eh, en cierta forma, cuando nosotros hablamos de una actividad, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a trabajar como evaluación o como elementos de evaluación en Moodle, entonces tenemos que empezar por conocer qué es eso. Entonces, una actividad es el nombre general para un grupo de características, en este caso en un curso de Moodle. Inicialmente, una actividad pues simplemente es algo que va a hacer el estudiante, ¿sí? Y el estudiante en ese momento pues va a interactuar con otros estudiantes o con el maestro como tal. En pocas palabras, en la terminología propiamente dicha de Moodle, una actividad puede ser el foro, el examen, ¿sí? Puede ser el chat, puede ser el cuestionario, ¿sí? O sea, es algo que el estudiante, con lo que el estudiante va, por ejemplo, a contribuir directamente o indirectamente para poder obtener una calificación sobre ese proceso de aprendizaje que él está realizando. ¿Listo? Eh, Aunque hay que tener cuidado porque muchas veces cuando se utiliza este término de actividad, en ocasiones también se puede utilizar y confundirse con lo que son los recursos que se utilizan dentro de las plataformas. Por eso en la plataforma Tena nosotros tenemos una etiqueta que se llama actividades y otra que se llama recursos. Los recursos es todo lo que nosotros le damos al estudiante para que él pueda apoyar su proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, el PDF, los videos, todo eso son recursos, y las actividades como tal es lo que ellos nos van a presentar a nosotros para que nosotros hagamos un proceso de evaluación como tal. Entonces, como les decía, voy a hablarles de unas herramientas muy sencillas que son las que muchos de ustedes trabajan, ¿sí? Muchos de ustedes trabajan y que algunos no las utilizan y le podemos dar un mejor uso a ellas para el proceso de evaluación. Entonces, tenemos inicialmente lo que son los chats y los foros. Es el primer elemento que vamos a ver y es una actividad que permite a los participantes tener una discusión en un formato de texto de manera sincrónica en tiempo real. Entonces, un chat en Moodle es como, por ejemplo, un chat de WhatsApp, donde se puede programar el chat para que el estudiante o los estudiantes con el docente hagan unas interacciones acerca de un tema específico, ¿sí? Entonces, esta puede ser una actividad puntual, ¿sí? O puede repetirse a la misma hora, puede ser un día o días diferentes o una vez cada semana. Eso depende del profesor, ¿sí? Esas sesiones de chat pues, se pueden hacer públicas o se pueden mantener también de forma limitada para que solamente sean accesibles por las personas del grupo o solamente sea accesible por el docente cuando ya termine de realizar la actividad. Bueno, y es una buena, digamos, una buena forma de evaluar en un momento dado donde los profesores y los estudiantes de pronto no tienen la posibilidad de reunirse de forma física para poder conversar cara a cara, por decirlo así. Bien. Entonces, la segunda actividad que viene ahí inmersa es la de los foros. Entonces, el foro lo que va a permitir a los participantes es tener discusiones asíncronas, ¿sí? Los foros son calificables o pueden ser calificables, ¿sí? Y esas discusiones asíncronas tienen lugar durante un periodo prolongado de tiempo, ¿sí? De acuerdo a la actividad que uno coloque, el foro puede tener un día, una semana, un mes, dependiendo, y cada estudiante pues simplemente va dando su aporte, ¿sí? O va refutando lo que pueda estar diciendo algún otro compañero. Foros hay tres tipos de foros. Hay un foro que es el estándar, donde cualquier persona pues, puede iniciar una discusión nueva en cualquier momento, ¿sí? Hay un foro en el que cada alumno puede iniciar una única discusión, entonces todo se hila sobre esa sola discusión, y también encontramos un foro de pregunta y respuesta en el que los estudiantes primero participan, ¿sí? Y luego, antes de poder ver los mensajes de los otros estudiantes, pues ellos tienen que dar su respuesta, ¿sí? Y el profesor en un momento dado puede permitir que hagan un intercambio de pronto de conocimiento. Bueno, para los foros, pues obviamente la suscripción se hace por parte del docente o se puede hacer el alumno como tal, lo puede realizar también. ¿Listo? Bien. La siguiente
elemento de evaluación que nosotros vamos aquí es el de la tarea. No estoy mal, es uno de los que nosotros más utilizamos, y este módulo dentro de Moodle pues va a permitir que un profesor pueda evaluar el aprendizaje mediante la creación de una tarea para que luego sea revisada. Es decir, nosotros creamos el espacio y el estudiante lo que hace es cargar un documento, ¿sí? El documento puede ser un documento PDF, puede ser un archivo de audio, puede ser un video, puede ser un archivo en PDF, puede ser un archivo en Word, puede ser un mapa conceptual, bueno, puede ser cualquier tipo. Moodle me da precisamente la capacidad de poder obtener cualquier tipo de archivo para poderlo subir, ¿sí? Desde que esté actualizado Moodle y estén todos los formatos, no hay ningún inconveniente porque me permite leer cualquier tipo de formato. ¿Listo? Pero obviamente hay que seleccionarlo previamente para decirle que me permita subir todo. Bien, de cierta forma, que los estudiantes puedan escribir un texto, ¿sí? No necesariamente necesitan subir un archivo, esa tarea puede ser que solamente escriban un texto y el texto puede ser evaluado por el docente. Y se pueden utilizar esas tareas, se pueden realizar también de forma grupal. Hay que crear los grupos y solamente con uno solo el grupo que lo suba ya queda la tarea lista para todos. Entonces tiene esa capacidad también. En el proceso lo importante de estas tareas es que durante el proceso de revisión, nosotros como docentes podemos hacerle retroalimentación, podemos hacerle comentarios, podemos darle una valoración de tipo cualitativa y de tipo cuantitativa, ¿sí? Y la escala igualmente puede ser personalizada de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. De hecho, muchos profesores lo hacen así. Ingeniero Ernesto, Señora. perdón, lo interrumpo. Uh -huh. Es que un profesor manifiesta que si es posible ir haciendo el ejercicio en el aula. Yo creería que primero va a ver la teoría y luego va a la práctica, ¿cierto? Sí, ya al final, porque si no, entonces no alcanzamos a ver el tema. Voy a dejarlo planteado y pasamos a trabajar directamente en las aulas para que la persona que de pronto no haya realizado ese tipo de actividades las pueda hacer, ¿sí? De forma sencilla. Y igualmente, pues, los asesores de la mesa de ayuda, pues tenemos también unas horas en unos días determinados para si necesitan tener, digamos, una asesoría más puntual, la pueden solicitar. Yo ya tengo los enlaces y creo que se los enviaron desde las coordinaciones para que ustedes nos puedan contactar a cualquiera de nosotros y con mucho gusto les colaboramos si de pronto no alcanzamos a verlo todo en el... Aquí es para dejarlo planteado para que cualquiera que necesite algún recurso específico, entonces lo podamos trabajar sin ningún problema. ¿Listo? Gracias, Ingi. Bueno, entonces continuamos. Luego de eso, entonces tenemos otro que también utilizamos. Bueno, pero no he terminado con las tareas. Entonces, bueno, les decía que hacíamos la retroalimentación y yo puedo ahí calificar, yo puedo sombrearle en lo posible que suban los archivos en PDF, y con archivos PDF es mucho más sencillo, ¿sí? Aunque me soporta todos los formatos, con el PDF es mucho más sencillo porque ese formato es universal y entonces Moodle lo acepta más fácilmente y yo le puedo hacer todas las modificaciones y esas modificaciones van a quedar guardadas, me sirve como editor de ese documento en PDF y lo que me va a permitir es precisamente que yo pueda reenviarle la retroalimentación al muchacho sin necesidad de tener que volver a abrir el documento. Yo puedo hacer en el tema de la retroalimentación y ahora lo vamos a ver. Y luego de eso, pues sí siguen los cuestionarios. ¿Listo? Entonces tenemos los cuestionarios. Los cuestionarios son muy utilizados para nosotros. Lo utilizamos tanto para la evaluación parcial como tal y la utilizamos también en el evento en que nosotros hacemos la autoevaluación. Todas las aulas virtuales que nosotros estamos trabajando en este momento cuentan con autoevaluación. Algunas, digamos, un poco más desarrolladas que otras, ¿sí? En cuanto a, por ejemplo, la autoevaluación, en mi caso yo no cogí digamos que la autoevaluación que venía por defecto, que era hacer una pregunta con números del 1 al 5. Yo hice una propia colocando 3, 4 preguntas para que el estudiante, pues, de acuerdo a los conceptos y a los criterios establecidos por la ODA para la autoevaluación, pues, establecí los criterios para que ellos revisaran y no necesariamente, aunque la mayoría se colocan 5, si hay unos que hacen una autoevaluación y
por lo menos saben que llegan tarde, que no vienen, que no hacen la tarea a tiempo, entonces ellos pueden, y esas se pueden modificar, ¿sí? Bien, entonces, como les decía, el cuestionario es una actividad que nos va a permitir no solamente diseñar y plantear preguntas de cualquier tipo, ¿sí? Entonces, nosotros no solamente podemos plantearlas, sino que podemos tener un conjunto de preguntas y sobre ese conjunto de preguntas nosotros podemos coger incluso preguntas de forma aleatoria, ¿sí? Nosotros podemos también con los cuestionarios, podemos indicarle que lo resuelvan una vez o que lo resuelvan dos veces, ¿sí? Que la calificación sea de forma que le califique o la más alta o que le califique el promedio. Todo eso nosotros se lo podemos establecer en las configuraciones. ¿Listo? Entonces, cada intento, ¿sí? Cada intento, pues obviamente lo va, dependiendo del tipo de calificación, lo va a ir sumando, o si es la calificación más alta, pues el más bajito siempre lo va a ir descartando y me va a dejar siempre el mejor de todos. ¿Listo? Este es uno de los elementos que, digamos, hemos trabajado más y que en las capacitaciones que se dieron a mitad de año, de acuerdo a cada, digamos, a cada uno de los asesores, pues se trabajó mucho más en el tema de los cuestionarios. Los cuestionarios tienen una ventaja también, que yo los puedo personalizar en el sentido de que los puedo enviar para que salga de a una sola pregunta, o que salgan de a 5, o que salgan de a 3 preguntas, que lo hagan de forma secuencial, es decir, que ellos no puedan ver todas las preguntas, sino que vayan viendo de a una pregunta y le vayan contestando, para evitar lo que nosotros como docentes conocemos como la copia. Ustedes saben que ellos, los estudiantes, arman su propio grupo de WhatsApp, y ellos, mientras que uno les dice, tienen el parcial, ellos en su grupo están intercambiando las preguntas. Entonces, para evitar eso y que cada uno se dedique a lo suyo, como yo digo como estudiantes, cada uno dedicarse a lo suyo, porque mientras que se pone a contestar las preguntas a los otros, no van a alcanzar. Entonces, lo que se les coloca es que lo hagan de forma secuencial, que les aparezca de a una, para que ellos no puedan estarse devolviendo y adelantándose en las preguntas, y simplemente ellos vayan haciendo una evaluación, digamos, un poco más seria, por decirlo así, ¿sí? Para que ellos puedan trabajar dentro de eso. Eso en cuanto a las actividades evaluativas como tal, ¿sí? Que serían los chats, los foros, las tareas, los cuestionarios, ¿sí? Pero adicionalmente, ahora les voy a mostrar cómo utilizo yo el recurso página, para poder precisamente utilizar ciertos elementos de carácter evaluativo, y también cómo utilizo los recursos URL. Estos recursos URL en cierta forma son importantes, porque en mi caso, cuando he tenido que utilizar un plan B, pues yo simplemente tengo, así como tengo los cuestionarios en Athena, yo tengo cuestionarios en otras plataformas donde ya los tenía. Yo vengo trabajando con aulas virtuales desde hace casi 4 años, entonces yo tengo casi cuestionarios en Classroom, que era lo que la mayoría utilizábamos, y lo que hice fue pues migrar esos cuestionarios de Classroom, los migré a Moodle. Sin embargo, nosotros sabemos que a veces la plataforma puede fallar por cualquier situación, entonces siempre tengo un plan B, y yo tengo los enlaces URL para que si en algún momento la plataforma se puede estar cayendo, entonces simplemente es más fácil activar los enlaces y que ellos vayan directamente a otra plataforma. Y no solamente para el tema de los cuestionarios, sino para un sinnúmero digamos, de herramientas que nosotros encontramos en la web, ¿sí? Que se pueden utilizar para este tipo. Hay páginas que me pueden presentar a mí 100, 150 herramientas para evaluación del aprendizaje, y vamos a tener muchísimas y no vamos a parar de encontrarlas. Pero simplemente es buscarlas que se acomoden más al trabajo que nosotros hacemos, y poder utilizarlas. Entonces, de acuerdo a eso, en esos recursos URL, en esos recursos yo puedo tener herramientas de quiz en línea, que pues no las vamos a trabajar porque simplemente las voy a nombrar, porque nosotros vamos a utilizar la herramienta de cuestionarios de Moodle, que es la que estamos trabajando. Herramientas de encuestas en línea, que también las trae Moodle, trae una encuesta. Sin embargo, les voy a mostrar de forma rápida, o les voy a dejar por lo menos planteado para que ustedes puedan revisar cada una de esas herramientas si les interesan. También lo que tiene que ver con módulos digitales, y algunos enlaces para que ustedes puedan buscar herramientas donde puedan crear algunas actividades que pueden incorporar dentro de Moodle. Esto no es que ahora el profesor les esté diciendo que vayan y trabajen con otras herramientas, no, son herramientas que por medio de estos recursos URL yo las puedo integrar
a Moodle y le puedo dar de pronto un cambio como la forma de evaluación dentro de la plataforma. Sin embargo, pues obviamente nos interesa mucho trabajar con el tema de las tareas y los cuestionarios para que ustedes los puedan revisar. Entonces, rápidamente vamos a mirar aquí. Vamos a mirar aquí cómo se establecen, por ejemplo, las tareas y los cuestionarios dentro de la plataforma. Para los que me estaban preguntando, ahorita vamos a mirarlo directamente en un aula virtual. Entonces, las actividades de tarea son esas que nosotros encontramos que tienen una manita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta actividad que yo les hice a los estudiantes, entonces simplemente les coloqué, por ejemplo, desde cuándo estaba disponible, hasta cuándo, y sin embargo hay una fecha de cierre adicional, si yo la quiero colocar. Si no, simplemente entonces les digo la fecha se hace entre estos dos. Aquí tengo otra actividad también acerca de virtualización y licenciamiento. Hay también las de tipo cuestionario. Estos son los de tipo cuestionario, donde nosotros hacemos un quiz pequeño de cinco preguntas. Aquí en este caso yo utilicé para este primer corte, tuve problemas con la plataforma, entonces lo que hice fue activar unos enlaces que tenía en Google. Entonces simplemente yo coloco un recurso denominado URL, que es un recurso de un enlace externo. Coloco el enlace externo y a ese enlace externo yo le puedo colocar también la misma configuración que tienen los otros. Yo le puedo colocar cuándo debe aparecer, cómo debe aparecer, en qué momento está disponible, en qué momento ya no está disponible el enlace, ¿sí? E incluso yo puedo hacer grupos, como en ese caso yo hice grupos de estudiantes, y dependiendo al grupo al cual pertenecieran, entonces ellos presentaban. Entonces la mitad del curso estaba en el corte 1 y la otra mitad estaba en el corte 2. Entonces así uno va seccionando y por lo menos hace uno que ellos trabajen un poquito más y no se dediquen solamente a mirar cuál es el tema que tiene el otro para poder revisar, ¿sí? Y lo hice de forma aleatoria. La autoevaluación, bueno, esto sí aparece ahí, pero por lo que lo tomé, pero esto ya es lo que hacía parte de la evaluación parcial. Entonces, tenemos aquí qué elementos. Tenemos el elemento tarea como tal, ¿sí? El elemento cuestionario y los recursos externos, es lo que yo más trabajo. Bien. Entonces, rápidamente, dentro de los recursos que yo he trabajado y he incorporado a la plataforma están esos recursos que yo tengo aquí. Entonces, dentro de un seminario que estuve dictando precisamente de herramientas 2.0 para apoyo al proceso, entonces tenía, por ejemplo, este cuadro que tengo aquí. Este cuadro que tengo aquí es de herramientas para que se hagan precisamente esos quizzes en línea, ¿sí? Que son más interactivos. De pronto los de Moodle son un poquito más rigurosos y más estrictos y no permiten digamos, tanta cuestión visual, mientras que esto sí. Entonces tenemos, por ejemplo, a Socrative, tenemos a Kahoot y tenemos a Quizzes. Dentro del tema de encuestas, otras encuestas que también podemos incorporar, no solamente en la plataforma Moodle, sino cuando estemos haciendo un tipo de exposición como la que estamos haciendo ahorita. Si yo quiero conocer algo, ¿sí? Una encuesta, quiero hacerle una encuesta, entonces yo puedo utilizar estas herramientas y puedo incorporarlas y me permite integrarla dentro de las presentaciones. Entonces tenemos a Mentimeter, tenemos a Booclap y tenemos a Slido, ¿sí? Esto lo toco aquí para que ustedes lo puedan revisar más adelante. Simplemente, si ustedes ven la oportunidad, ustedes lo puedan incorporar. Aquí uno que empecé a trabajar desde el semestre pasado, no le había visto la funcionalidad hasta que este semestre, pues por tema de la pandemia, lo empecé a incorporar, sobre todo cuando uno tiene actividades puntuales que son muy pequeñas y que se demora uno mucho más de pronto creando el espacio en Moodle. Entonces lo que hace uno es utilizar esto que se llaman los muros digitales. Entonces en los muros digitales podemos incorporar, por ejemplo, esta que se llama Padlet, esta que se llama Murally o mural.co y esta que se llama Lino, ¿sí? Entonces con esto creo muros digitales donde yo puedo subir desde archivos hasta fotografías, videos, imágenes o texto sin ningún problema, y simplemente PDF para que las puedan explorar. Son herramientas que yo les dejo para que ustedes puedan explorar. Y a nivel, por ejemplo, de herramientas que me sirven para hacer, por ejemplo,
por ejemplo, que crucigramas, sopas de letras, digamos que en un momento dado rompecabezas, o sea, algo que les haga más dinámica incluso la clase como tal, entonces ustedes pueden ir a cualquiera de estas tres. Hay mucho más, pero estas son, digamos, con las que yo he trabajado y con las que he tenido contacto, como por ejemplo Worksheets, Puzzle.org y una muy importante que es EducaPlay, ¿sí? Que es una herramienta muy importante y vamos a encontrar muchas actividades diferentes. Muchas de ellas están enfocadas de pronto a niños, pero hay algunas que pueden servir para, por ejemplo, para darle dinamismo a nuestras clases y a nuestros procesos de evaluación en las unidades tecnológicas de Santander. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Vamos a revisar un poquito la plataforma. Estaban preguntando, entonces ya ponemos aquí la plataforma. Vamos a ir a Atena. Listo, entonces aquí tenemos la plataforma. Voy a ir a un aula que tengo aquí de esta que tengo acá. Bien. Aquí en esta plataforma incluso estaba haciendo unas pruebas precisamente de cómo era que se realizaba el trabajo, cómo se añadían estas actividades. Aquí ayer estaba haciendo precisamente un ejemplo de Turnitin que no lo había trabajado, aunque una profesora de ambiental con la que me había hablado me había dicho que ella lo utilizaba muchísimo, pero yo no lo había podido utilizar. Ayer ya hice unas pruebas y es una herramienta muy importante, sobre todo para aquellos profesores que tenemos cursos acerca de metodología para la evaluación de proyectos. Entonces puede ser muy importante trabajar, por ejemplo, con Turnitin, incluso para los profesores que tengan un aula que no estén utilizando, pueden incorporar este recurso y si no tienen el Turnitin activo, entonces por medio de esta actividad lo pueden realizar. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Entonces, para integrar las actividades de evaluación. Entonces, recordamos cómo lo hicimos a mitad de año. Entonces, simplemente venimos aquí en la parte superior, donde está esta ruedita que tenemos acá. Y en esta ruedita, entonces, nosotros le vamos a dar activar edición. Listo. Cuando estamos en activar edición, pues vamos a la sección sobre la cual nosotros vamos a trabajar. En este caso voy a trabajar con tercer corte. Y aquí entonces es donde yo le doy clic y me aparece lo que me estaba apareciendo en la imagen, allá lo que tenía en la diapositiva. Entonces, en esta diapositiva yo encuentro todas las actividades. Como les decía, cuáles son las que más se utilizan o utilizamos nosotros. Entonces utilizamos, por ejemplo, el cuestionario, utilizamos el foro, estamos utilizando tarea, ¿sí? La que tenemos aquí, y en mi caso, para ayudarme muchas veces con enlaces externos, entonces yo utilizo, en este caso, utilizo página y utilizo URL. ¿Listo? Si ustedes quieren de pronto trabajar con cada una de ellas y saber qué es por lo menos, entonces simplemente ustedes le dan clic sobre él y aquí me va a aparecer qué es lo que dice sobre cada una de las herramientas. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a configurar una de tarea, ¿sí? Una de tarea, le damos agregar y de una vez me aparece la configuración de esa tarea. Entonces, siempre debo colocarle un nombre a la tarea. Entonces, en este caso voy a colocarle, por ejemplo, evaluación tercer corte, ¿sí? Aquí si quiero le coloco una descripción. Entonces, este es el espacio para la actividad del tercer, corte. Listo. Entonces dejémoslo así. Si es necesario que yo coloque un archivo, ¿sí? Un archivo que le ayude a algo de la actividad, pues simplemente vengo y lo busco aquí. Si yo quiero mostrar también en la página general, aunque no lo recomendamos,
yo puedo mostrar la descripción para que me lo muestre ya debajo del nombre de la actividad. ¿Mm? Y aquí pues la disponibilidad, cuándo va a estar disponible, desde cuándo se van a permitir las entregas, cuándo es la fecha de entrega, cuándo es la fecha límite, e incluso si yo quiero que me diga cuándo debo revisar la calificación, pues también lo puedo configurar. Simplemente es revisar cada uno de las fechas que tengo ahí disponibles. Entonces en este caso hoy es 18, ahí está activa desde hoy, ahí debe aparecer toda esta información. ¿Mm? Los tipos de entrega, de acuerdo a la información que yo vaya a subir, me permite que me envíen los archivos y que también me puedan generar texto en línea. ¿Sí? Aquí OneNote no, porque no lo tenemos, nos complicaríamos un poquito, entonces siempre dejemos archivos y texto en línea para poder recibir el número máximo de archivos. Si es un solo archivo, pues no tengo que dejarle 20, simplemente le selecciono y le digo que uno o dos, dependiendo. Si es un profesor que necesita algunos programas y necesita colocar varios archivos, pues entonces sí le puedo colocar el número, ¿sí? Y el tamaño máximo, pues entonces también hay que mirar qué tanto es. Yo creo que los trabajos, por más imágenes que tengan, no tienen más de 20 megas, entonces 200 me parece mucho, pero yo lo puedo aquí configurar. Lo mismo el tipo de archivos, aquí es donde nosotros configuramos los tipos de archivos en elegir, simplemente elijo cuál es el archivo, ¿sí? O simplemente le dejo el asterisco para que me los reciba todos. Aquí los tipos de retroalimentación, ustedes ya lo van a ver en otro webinar, pero aquí es donde nosotros hacemos esa configuración, la configuración de la entrega, si requiere, que pasa muchas veces, ahí si yo le configuro que no, con el solo hecho de que el estudiante suba el archivo, ya quedó entregado. Hay algunas actividades que vienen configuradas donde esto dice que sí, entonces el estudiante muchas veces sube el archivo, queda en la bandeja de salida, pero no llega como tal. Entonces es importante que tener en cuenta eso en el momento de la configuración, revisarlo. Regularmente no se revisa, pero es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Si hay reapertura, no hay reapertura, esto sí es mejor, en mi concepto es mejor dejarlo siempre como nunca, y si hay que abrirle a un estudiante, pues uno lo que puede hacer es realizarle una excepción de usuario para que solamente ese estudiante lo pueda seguir, o específicamente si alguno tiene un problema, uno le puede dar. Eso es para configurar entregas por grupo, pero si no hay grupos, pues simplemente no lo vamos a manejar, lo dejamos quieto. Avisos, aquí la calificación, donde me dice cuál es la calificación máxima, cuánto es lo que nosotros vamos a decirle que va para pasar, cómo es el método de calificación, ¿Mm? Si es simple directa, si es con guía de evaluación o si es con una rúbrica. La mayoría debemos escoger simple directa, a menos que ya tengamos un conocimiento del manejo de las guías de evaluación y de la rúbrica. Entonces la calificación simple directa es que nosotros le vamos a dar una valoración. Listo, ajustes del módulo, ¿sí? Restricciones de acceso. Esta es la restricción donde yo aquí le puedo decir, yo puedo tener la actividad, pero yo no quiero que accedan hasta que no arranque el parcial. Entonces simplemente yo le añado la restricción, que puede ser por fecha, ¿sí? Si tuviera grupos, pues me aparecería aquí grupos y simplemente los elijo y continúo con la restricción. Le activo la restricción y listo. Y cuando ya tengo, pues entonces simplemente le doy guardar cambios, regresar al curso y aquí me aparece la evaluación. ¿Listo? Y ya el proceso para nosotros poder evaluar, entonces simplemente es el que nosotros conocemos y el que ustedes van a ver en otro webinar, donde ustedes le dan clic acá, ¿sí? Y aquí me va a aparecer ver todas las calificaciones. Aquí en este caso me dice 11 participantes. Y aquí me aparece quiénes son los que se encuentran y en qué estado. Los que están entregando en entrega, los que no, y listo. Y ya tenemos eso. Y ya esta parte, como les digo, lo van a ver en otro webinar. No me quiero adelantar y porque el tiempo ya me está premiando. Entonces, esta es una de los tipos de actividad. La otra actividad que nosotros podemos utilizar también es el cuestionario. Entonces, de la misma forma, yo simplemente puedo traerme un cuestionario, o si yo ya lo tengo hecho por acá, por ejemplo, el cuestionario de autoevaluación. Entonces, para mí es muy fácil llegar en un momento dado y venir aquí, duplicarlo. Recuerden, debemos tener siempre activada la edición para que me aparezcan estos elementos. Cuando me aparecen estos elementos es que yo puedo trabajar con ellos. De resto, pues simplemente no los voy a poder
no lo puede revisar. Bueno, me está demorando un poquito. Bueno, mientras que nos muestra el resultado. ¿Preguntas hasta acá? ¿Algún profesor que quiera hacer alguna pregunta en este momento? Para irla revisando. Maestro, perdón, ¿me escuchan? Señor. ¿Cualquier elemento yo lo puedo duplicar? No le escucho, profesor Leonardo, se escucha muy lejos. Que si cualquier elemento yo lo pudiera duplicar, ya sea una tarea, una evaluación. Sí, claro, no hay ningún problema. Mire, en este caso, mire, autoevaluación segundo corte, entonces yo vengo, me la traigo, como ya está configurada, ¿sí? Como yo la quería, ya les voy a mostrar cómo la tengo configurada. Entonces, en este caso, entonces yo vengo aquí y le doy editar ajustes, me lo selecciono, perdón, es esta acá, la de autoevaluación, entonces le voy a editar ajustes, y como ya sé que es la del tercer corte, entonces yo le voy a dar acá autoevaluación tercer corte. Tercer corte. Y le quito lo de copia. Entonces él me la copia tal cual como la tenía arriba. Entonces la temporalización me va a dar la misma que tenía arriba. Entonces en este caso yo le voy a decir que no es el 30 de octubre, sino que va a arrancar desde, digamos que va a arrancar desde el 30 de noviembre del 2020, que se a las 7:10 de la mañana, hasta la primera semana de diciembre, sería que el 3 de diciembre, no recuerdo hasta cuándo es la semana de parciales, hasta el 4, si no estoy mal, hasta el 4 de diciembre. No, profe, los parciales, parciales hasta el 5 de Hasta diciembre. el 4, sí, hasta el 4. Hasta el 4, bueno. 5, sábado 5. Sábado 5, Sábado, listo, gracias. Hasta el Listo, 5, entonces hasta el sábado, 5 de 5 diciembre. Listo, entonces está activa desde el 30 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Yo les dejo un límite de 15 minutos y que solamente tengan un solo envío. Entonces ya abrimos el cuestionario se cierra, le colocamos el límite de tiempo. Aquí la calificación lo mismo, dice que para la calificación para aprobar es 3, intentos permitidos 1 solo. El esquema, entonces así como yo lo hago aquí, yo lo hago con todos, incluso los que son de 20, 30 preguntas, yo les digo que el esquema debe ser de cada pregunta. ¿Por qué? Porque es que, como ustedes saben que son aulas que ya venían predefinidas, entonces habían docentes que le colocaban que no, que de a 3, que de a 4, que de a 5 preguntas, entonces ese es el número de preguntas. Entonces un quiz donde llegue y les aparecen todas las preguntas a los estudiantes y entonces en 3 minutos ya todos lo contestaron porque todos saben las preguntas y no hay quien estudie, por decirlo así. Entonces yo regularmente siempre les coloco con cada pregunta, ¿sí? En el comportamiento entonces también le digo que sea al azar, ¿sí? Y muy importante, ¿sí? El comportamiento de las preguntas debe ser la retroalimentación diferida. ¿Para qué? La retroalimentación diferida es para que ellos puedan obtener acceso a las respuestas, pero después de que todos terminen, porque en algunos casos se mantiene que apenas termine el estudiante puede las respuestas, entonces esa las baja y se las puede mostrar a los otros, ¿no? Cuando todos terminen, entonces si el quiz termina o el parcial termina dentro de media hora, hasta después de esa media hora es que los demás, es que todos pueden ver las respuestas, antes no las pueden ver, ¿listo? Opciones de revisión, apariencia, restricción sobre los intentos. La restricción de acceso también se configura para que debe cumplir lo siguiente de tal fecha, en este caso entonces desde el 30 de noviembre. ¿Listo? Y le doy guardar cambios, regresar al curso y ahí voy a tener entonces la autoevaluación, tercer corte en cualquier momento, pero está restringido y está disponible desde el 30. Eso quiere decir que si yo vengo aquí, le hago clic derecho aquí donde está mi fotografía y voy a cambiar de rol para ver cómo lo ve el estudiante. ¿Sí? Entonces le doy estudiante, entonces así como está en ese momento la ve el estudiante. No ve nada en el primero, no ve nada en el segundo porque ya lo oculté, ¿sí? Y simplemente va a ver lo que tiene aquí. Y sin embargo, mire, a esta no puede acceder. Ahí que ya está lista la autoevaluación, dice que está disponible, pero no puede acceder.
Lo que no sucede acá, mira, aquí sí está disponible, ejemplo 1 está disponible y ejemplo Turnitin también está disponible, ¿sí? Entonces, para que puedan hacer esas configuraciones y la puedan tener disponible, pero que no la tengan disponible desde el principio, sino solamente el día que ustedes digan y durante el tiempo que ustedes estimen conveniente. Bien, preguntas. ¿Preguntas hasta ahí, profesores? En el chat aparecen 2 preguntas, ingeniero Ernesto, le leo una. Dice, ¿dónde es que puedo habilitar para que el recurso sea visible a los estudiantes? Ah, bueno, acá. Entonces voy a volver a mi rol. Ah, no, ya volví al rol, pero entonces ahora tengo que activar nuevamente. Entonces vengo aquí, Edición. activo edición. Listo. Entonces, aquí, cuando yo activo la edición, recuerden que se me activan como estas crucecitas aquí en cada actividad o recurso. Y en la parte derecha, entonces me van a aparecer también, ¿sí?, lo que nosotros conocemos como 3 punticos, que son las opciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo quiero que todavía no esté visible, ¿sí? Entonces yo simplemente le digo ocultar. Y él automáticamente me la oculta. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que aquí me lo va a colocar en un color como difuminado, ¿sí?, como más clarito. Entonces, eso significa que está oculto. Si yo quiero que me lo muestre nuevamente, entonces, como en este caso, yo esto lo tengo aquí, mire, todo esto lo tengo oculto. Si yo quiero mostrarlo, entonces simplemente le doy aquí en editar y aquí me dice mostrar tema. Cuando está visible, dice ocultar, y en este caso que está oculto me dice mostrar tema. Entonces yo simplemente, pues vamos a mirarlo, le doy mostrar tema, él me lo habilita. Aquí pues como soy docente no noto el cambio, entonces me voy aquí nuevamente en la parte superior para que ustedes puedan hacer eso también. Sé que de pronto a muchos se les ha pasado eso. Ustedes pueden aquí en la parte superior cambiar de rol y ustedes pueden hacer el hecho de estudiante. Entonces vienen ustedes aquí como estudiante, le dan clic a estudiante y entonces ya el aula ustedes las van a ver como estudiantes. ¿Sí? Entonces el estudiante, miren, entonces ahora el estudiante sí puede ver todo lo que es del segundo corte, todo lo que es del tercero y mire que la autoevaluación no está porque yo la oculté. Yo la oculté. Entonces, esa era la pregunta, profesora. ¿Quedaría Sí, contestada? yo creo que sí, el profesor escribió que gracias, entonces me imagino que sí quedó bien respondida. Ah, bueno, Y listo, muchas gracias. efectivamente, así es. Otra pregunta. Un docente pregunta que si es aconsejable realizar parciales tipo de pregunta abierta en Moodle. Bueno, lo que pasa es que las preguntas de tipo abierta se pueden hacer de 2 formas. Se pueden hacer con respuesta corta o con respuesta larga. Con respuesta corta hay una ventaja, que es que con la respuesta corta yo le puedo como decir cuáles son las opciones y él me las va a tomar y me las va a calificar bien. En la respuesta larga sí tengo que hacer una calificación manual porque él es difícil que él pueda comprender el texto a menos que coloquen algo exactamente como uno lo coloque. Entonces, yo sugiero que siempre utilicen, por ejemplo, respuesta corta para que coloquen solamente una o máximo 2 palabras que Moodle la pueda identificar. Esa respuesta corta también trae una respuesta numérica, ¿sí? En la respuesta corta tiene una numérica e incluso creo, no me acuerdo haber trabajado una de falso verdadero también, incluso perdón, una de sí no, una dicotómica. Entonces ahí se puede trabajar eso, la respuesta corta, y es mucho más fácil para calificar. Si ya la respuesta es larga de tipo texto, sí es más complicado. Pero sí, claro, se pueden hacer. Se pueden hacer. Gracias, ingeniero Ernesto. ¿Alguna Aunque otra pregunta? Por Perdón, ahora, perdón, aunque también cuando hay ese tipo de preguntas, por ejemplo, abiertas, donde uno necesita de pronto que el estudiante coloque algún tipo de información, entonces yo sugeriría, ahí hay otro tipo de preguntas que es como la de llenar campos, donde uno puede colocar muchas más opciones, ¿sí? Y entonces simplemente van escogiendo de los campos otras preguntas que se pueden, por ejemplo, se pueden trabajar. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta mía. Señor. Sí, tengo una inquietud. Por Sí, ejemplo, esta semana yo estoy haciendo quizzes, ¿ya? Y dejé el quiz, pues, visible. Sí, O señor. sea, no está oculto, sino que está visible. Sí. ¿Hay alguna posibilidad que el estudiante pueda entrar antes de tiempo
y abrir ese cuestionario. Dependiendo de cómo lo configuró usted. Sí, yo lo configuré de tal hora a tal hora. A tal hora se abre, a tal hora se cierra. Sí, sí. Pero lo dejé visible ahí, aquí en la plataforma, porque de pronto se me pasa el tiempo y no lo dejo No lo visible activa. al tiempo, ¿sí o no? Pues Tengo esa inquietud. no hay, digámoslo, no hay forma de pronto de saltarse, porque por ejemplo, mire, esta es evaluación parcial de segundo corte. Yo aquí la tengo visible, pero es una evaluación que ya sucedió. Entonces, Sí. si yo le doy clic, por ejemplo, bueno, pero en este caso, como estudiante. Sí. Hagámoslo como estudiante. Listo, entonces como estudiante. Entonces aquí como estudiante, pues aquí yo tengo la actividad, pero no me deja subir ningún archivo, ¿sí? En el tema de los cuestionarios es muy parecido. Entonces vamos a volvernos ahora a un cuestionario. Ahí mismo segundo corte. Sí, yo Cuestionario, actividad, quiz, prueba de conocimiento. Entonces él tiene acceso al cuestionario y le dice que, pero no le permite, porque dice, mire, le dice intentos permitidos 1, ese cuestionario, ahí está, le sale la fecha y no hay cómo él pueda entrar a realizarlo. Entonces, no sé, mientras que usted lo tenga bien configurado de fecha, no hay problema. Si además de eso usted lo quiere ocultar, pues, profesor Bernabé, la forma como le dije, simplemente usted le da ya a ocultar tema y lo oculta. Y si está programado, por ejemplo, para la evaluación parcial está programada para dentro de 15 días, entonces pues ahí ya sería que cada uno pues tuviera como una agenda y saber que los mismos muchachos le dicen a uno y uno pues tiene la precaución de activarlo. Yo sé que a uno de pronto no se le va a pasar el día que es, pero Sí. es mejor. En mi caso yo casi todo lo tengo bloqueado y a veces los estudiantes nos dicen, profe, pero no tenemos los recursos, entonces, bueno, listo, voy y de una vez que uno lo activa y eso en 2 minuticos por tarde lo activa uno. Sí. Bueno, le agradezco mucho. No, señor. Y cualquier cosita que necesite, profesor, y a todos los profesores, no se les olvide, yo tengo asesoría de esto, y al igual que los otros profesores, pero en mi caso tengo este viernes, el próximo miércoles y el próximo viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Por si tienen alguna duda, me quieren preguntar algo, con mucho gusto puedo estar ahí pendiente. ¿Alguna otra pregunta por el chat, ingeniera, que de pronto se haya visto? Sí, Ok. ingeniero Ernesto. El docente Javier pregunta que si es tan amable y puede mostrar dónde es que cambia el perfil del docente a estudiante nuevamente. Qué pena. Bueno, mire. Entonces, mire, aquí en la parte superior derecha, donde tengo la imagen, ¿sí? Allá donde está mi imagen, entonces yo le doy clic en esa flechita, flecha abajo, y aquí dice cambio de rol. Entonces, yo le doy cambio de rol y él me muestra de una vez este formulario. En este formulario, entonces, ¿qué rol voy a tomar? Entonces, regularmente yo voy es como estudiante. A mí también ya me llegó el correo. Voy estudiante, ¿sí? Voy como estudiante. Y entonces lo que voy a encontrar es que así como lo estoy viendo en este momento, lo ve un estudiante de este curso, igualito. Entonces, con esto, nosotros lo que podemos hacer es verificar que lo que yo estoy haciendo, pues está bien hecho y, por ejemplo, lo que decía el profesor Bernabé, entonces, con esto yo confirmo, me falta la autoevaluación, no la he activado. Entonces, me devuelvo nuevamente, profesor Javier, miren la parte superior derecha, y ahí abajo, pues entonces ya no tengo que decirle cambiar de rol, sino que él dice volver a mi rol normal. Y simplemente le doy enter y ya volví. Y para volver a seguir trabajando, pues vuelvo aquí, porque si de una vez se desactiva la edición, entonces tengo que volverle a dar nuevamente a activar la edición para que me aparezca la edición. Entonces ya puedo volver a editar. ¿Listo? Bueno. Sí, ingeniero Ernesto, qué pena. No, ¿alguna otra pregunta? Sí, dice que a él no le sale el rol para el cambio. ¿A quién? Al profesor Javier. Ernesto, ¿me escucha? Sí, claro. Bueno, gracias. Gracias, Nancy. No, ya me salió, es que no estaba bien en la correcta vista aquí, pero sí, ya me salió. Bueno, sí. Aquí donde está la foto. Aquí es donde está, en la de la foto. Porque el de más abajo es donde activamos edición. Listo, aquí, entonces cambiar de rol y listo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No tengo foto. Gracias.
que si con esa opción el estudiante puede entrar y tener el rol del docente. No, solamente está habilitado para los docentes. El estudiante siempre va a entrar con rol de estudiante, no tiene más. De hecho, hay algunos profesores que son estudiantes y docentes y han tenido incluso a veces conflicto porque se les confunden las cuentas y entonces tienen diferencias en el momento de las aulas que tienen como docentes y las aulas que tienen como estudiantes. Entonces, no, esto no le sale a los estudiantes. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Por ahora en el chat no hay más preguntas. Si algún docente tiene alguna pregunta, puede levantar la mano o sencillamente hacerla a través del chat. Pero por ahora no. No, bueno, entonces. Bueno, estoy descargando en este momento el listado de asistencia. La reunión está programada hasta las 4 de la tarde, son las 4:02, entonces, si hay alguna otra pregunta o si les van surgiendo dudas, como les digo, estamos disponibles lo que queda esta semana y la próxima. La profesora Olga Lucía Monroy, la profesora Nancy Tavera y mi persona, para apoyarlos. Ya sabemos que la mayoría lo saben manejar, pero de todos modos siempre habrá algo que se nos pase por alto. Entonces estamos pendientes ahí para lo que nos necesiten y apoyarnos en estos momentos. Para agradecerle, profesor Ernesto. Muchas gracias. No, señor, con mucho gusto, profesor Bernabé. Cualquier cosita sabe, con gusto ahí lo esperamos. Muchísimas gracias, profesor Ernesto. Te No, habla señora, Delfina. con mucho gusto. Muchas gracias, Ernesto. Hasta No, luego. Gracias. Muchísimas hasta gracias. luego. La Preguntan profesora que por qué Liliana. canal podemos consultar, qué pena. Por el mismo canal, por Teams. Las Sí, ya coordinaciones le creo que le entendí a enviaron los la. enlaces. Sí, creo que ahí a ustedes les llegó un mensaje con un aula. En esa aula se van a colocar estos recursos que estamos haciendo nosotros y unos adicionales que tiene la Oficina de Educación Virtual. Entonces ahí lo pueden consultar. Gracias, feliz tarde, Mónica, muy amable. Profesora Liliana, que esté muy bien. Muchas gracias. Profesora Sara, que esté muy bien. Feliz tarde. Gracias, profesor Bernabé, que esté muy bien. Departamento de Humanidades, muchas gracias. Muchas gracias, Ernesto, muy amable. No, señora, a ustedes, con gusto lo que necesiten, ya saben, estamos para servirles. Por tan importante charla, muchas gracias. No, Fernando, muchísimas gracias a ustedes por venir. Gracias, profesora Sara. Hasta luego, profesor Javier. Chao, Ernestico. Bueno, profe, gracias, muy amables. Hasta luego. Señor, un gusto que estén muy bien. Chao. Entonces voy a detener la grabación en este momento. Gracias.